Buenas noches a toda la comunidad internacional, buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a todos los amados de las naciones. Qué bendición poder compartir a esta hora de la noche, hablando una vez más de nuestra dinámica de Casas Cornelio. Estamos verdaderamente en un tiempo maravilloso, en un tiempo lindo. Bienvenidos a los que van llegando, la profeta Gloria, Liz Ochoa, Matías, Pastor Matías, profeta Matías, Giliana Zúñiga, Héctor de la Cruz, profeta Juanita, amén, la amada Giselle. Y bueno, qué bendición estar juntos a esta hora. Padre, te damos gracias por esta escuela maravillosa, por esta edición más de la escuela, por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, a todos. Bienvenidos, Daniel Balbuena. Bienvenido a Alex Jonathan, Pastor Mario Pineda, Pastor Cosme Ordóñez. Bienvenido, Checho Urbano. Amén. Seguimos llegando y estamos felices porque el Padre está llevándonos a mejores tiempos. Juan Francisco Champoleón, bienvenido a la escuela. Arlene Levú, bienvenida a la escuela. Giselle Pisconti, bienvenida a la escuela. Cosme Ordóñez, bueno, ya lo hablamos, qué lindo. Giliana, bienvenida. Es realmente una bendición. Sandra Espinosa, bienvenido a la escuela, qué bendición. Jessica Mazzacesi, bienvenida a la escuela. Ángelo José, bienvenido, feliz noche, qué bendición. Estamos felices, alegres por todo lo que el Padre está haciendo. Alex Jonathan, bienvenido, buenas noches. Irene Borda, bienvenida. Checho Urbano, ¿verdad? Lo mencionamos ya, qué bendición. Ricardo Jiménez, bienvenido a la escuela de esta noche. Juan Francisco, bienvenido a la escuela de esta noche. Estamos felices, estamos alegres por estos tiempos maravillosos. Acuerden que es importante aprender. Karen Chávez Espinosa, bienvenida. Jenny MTZ, bienvenido. Javier Espinosa, Pastor Javier Espinosa, bienvenido. Apóstol Miri Nacho, bienvenida a la escuela. Gabriela Milioto, bienvenida a la escuela. Daniel Ortega, bienvenido a la escuela. Ricardo Jiménez, bienvenido a la escuela. Y Sharon Panizo, bienvenida a la escuela. Y bueno, entonces estamos felices por todo lo que el Padre está haciendo. Liz Ochoa, bienvenida a la escuela. Juntos celebrando el reino. Ángelo José, bienvenido. Juntos declarando la victoria. Beatriz Ruiz, bienvenida a la escuela. Pastor Iván Ortega, bienvenido a la escuela. Samira Valencia, bienvenida a la escuela. Qué bendición. Gladys Marixa, Pastora Gladys Marixa Martel Rojas, bienvenida a la escuela. Georgina Liduvina Pérez, bienvenido a la escuela. Estamos juntos. Profeta Matías, bienvenido a la escuela. Juntos. Flor Nolasco Tineo, bienvenida a la escuela. Estamos juntos declarando la bendición del Señor, la bendición del Eterno. Profeta Paola López, bienvenida a la escuela. Estamos en momentos decisivos, en momentos de gloria. Jessica Mazzacesi, bienvenida a la escuela. Mateo Milimil, bienvenido a la escuela. Beita Torres, bienvenida a la escuela. Jimena Cardona Hurtado, bienvenida a la escuela. Es lindo este tiempo maravilloso. Es lindo este tiempo poder compartir el reino. Sonia Cardona, bienvenida a la escuela. Alex Jonathan, bienvenido a la escuela. Estamos, amada Carmen Abigail Alvarado, bienvenida a la escuela. Doris Virginia Odar Díaz, bienvenida a la escuela. Estamos juntos. Estamos felices. Vamos a ver, buenas noches, Shabbat Shalom, Iberoamérica. Ricardo Jiménez, bienvenido a la escuela. Buenas noches, Iberoamérica, buenas noches, Latinoamérica. Shabbat Shalom a todos. Qué lindo compartir juntos reino en esta noche. Qué lindo compartir juntos reino en este tiempo maravilloso. Vamos a continuar con la dinámica de Casas Cornelio. A ver, dinámica de Casas Cornelio. Dora Elizabeth Ángeles Sierra, bienvenida a la escuela. Tremendo. Vamos a compartir entonces la dinámica de Casas Cornelio número 17, ¿verdad? Qué bendición. Yo quiero que todos tengamos la colección desde la escuela, desde la número 1 hasta la 17 que vamos a hacer esta noche, que todos tengamos la colección para podérsela compartir a algún líder, algún pastor, algún amigo, ¿verdad? Henry Camacho, bienvenido a la escuela esta noche. Doris Virginia Odar Díaz, bienvenida, ¿verdad? Que así podamos compartir esto. Eliana Castillo de Vidarte, bienvenida. Julie Morris, bienvenida. Ida Abrego, bienvenida a la escuela esta noche. Qué bendición. Paulita López, estamos juntos. Este es un tiempo maravilloso. Teófila Mariño, bienvenida a la escuela.
no todos los días voy a poder mencionar esos nombres porque es bastante la gente, ¿no? Y esto es tiempo, pero Sebastián Méndez, bienvenido a la escuela esta noche. Estrella Ortega Zambrano, bienvenida a la escuela esta noche. Y bueno, pero estamos felices por lo que el Padre está haciendo, estamos felices por lo que el Padre va a hacer. Los próximos días son días decisivos para la expansión del reino, para bendecir el continente, para bendecir la tierra. Estamos realmente agradecidos con el Eterno por lo que está haciendo. Entonces conectémonos como un solo hombre, que esto se pone bueno. Perfecto. No podemos vivir, estamos acuérdense en la dinámica de Casas Cornelio número 17. Jesús ministró reino en las casas. Seguimos con esa misma. Aura Aguilar, buenas noches, bienvenida a la escuela. Seguimos con esa misma dinámica, ¿ok? No podemos vivir en oscuridad. No podemos esconder la luz. Una casa en oscuridad es un desastre familiar. De nuevo, una casa en oscuridad es una casa que tiene, bienvenido Rosario Julio, bienvenido a la escuela. Una casa que tiene oscuridad es una casa que tiene desastre familiar. Nosotros vamos a traer la luz a las casas, así como el Mesías trajo luz a Israel, trajo luz al planeta. Nosotros traeremos luz a los territorios, traeremos luz a la tierra, traeremos luz a las naciones, traeremos mucha revelación. Profeta Angie López, bienvenida a la escuela. Vamos a traer tanta revelación que el Eterno nos va a bendecir de una manera grande, que el Eterno nos va a llenar de gracia, nos va a llenar de cosas poderosas. Vamos a quedar sorprendidos con lo que el Eterno va a hacer con nosotros. Amén. Entonces, no podemos vivir en oscuridad, no podemos esconder la luz. Una casa en oscuridad es un desastre familiar. No podemos tener una casa en oscuridad, una casa en tinieblas. Por eso necesitamos la luz cada día, cada mañana. Ser esos agentes inteligentes, esos agentes gloriosos que transportan la luz. Usted y yo somos lámparas que transportan luz. Karim Ure Otazo, bienvenida a la escuela. Es una bendición poderosa ser transportadores de revelación, ser transportadores de reino, ser entonces esa gente de reino, esa gente de gobierno, esa gente de autoridad, esa gente de fe. Amén. Si usted quiere bendecir a una persona, dele las Casas Cornelio, envíesela, dígale, mira esto, mándele toda la colección y dígale, mírate una por una. Mírate una por una porque el Eterno va a hacer algo contigo. Es muy importante que le demos a la gente formación, entrenamiento de la red de iglesia en casas, de lo que son realmente las Casas Cornelios. Ni se enciende una luz, Mateo capítulo 5 verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Tenemos que Violeta Tello Pastor, bienvenida a la escuela. Tenemos que colocar la luz en un candelero para que alumbre todo lo que está en casa. Cuando el reino de Dios llega, todo lo que está en casa es alumbrado, todo lo que está en casa es expuesto, todo lo que está en casa es curado, todo lo que está en casa es liberado. Por eso es importante que el reino de Dios venga. Graciela Álvarez, buenas noches, bienvenida a la escuela. Por eso es muy importante que todos nosotros nos convirtamos en esa luz. Michelle Silva, bienvenida a la escuela. Que nos convirtamos en esa luz que trae vida. Carmen Chumpitá, bienvenida a la escuela. Tenemos que convertirnos en esa luz que trae vida, convertirnos en esa luz que trae revelación, en esa luz que trae liberación, en esa luz que trae restauración, en esa luz. Gabriela Milioto, bienvenida a la escuela. Es muy importante que nosotros tengamos claro todo esto, amén. Mateo capítulo 5 verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. ¿Ya? Vean esto, sobre el candelero. Silvia Mendoza Estrada, bienvenida a la escuela. De nuevo, no podemos vivir en oscuridad, no podemos esconder la luz. Una casa en oscuridad es un desastre familiar. Mateo 5:15. Dorca Guerrera, bienvenida a la escuela. Tremendo. Ni se enciende, Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Todos los que están en casa son alumbrados. Katia Moreira Ortiz, bienvenida a la escuela. El reino es esa luz a través de los hijos de la luz. De nuevo, el reino es una luz a través de los hijos de la luz. Doris Virginia Odar Díaz, bienvenida a la escuela. Jesús Reyes, bienvenida a la escuela. Hebrea Bencot, bienvenida a la escuela. Katy Moreira Ortiz, bienvenida a la escuela. Qué bendición. Qué lindo estar juntos a esta hora. El reino es esa luz que a través de los hijos de la luz, ¿ya? De nuevo, el reino es esa luz a través de los hijos de la luz.
y no lo podemos esconder. Mateo 5:14, no podemos esconder el reino. Es importante que el reino. Yesenia Caterina Arturo, bienvenida a la escuela. Jacqueline Buitrago, bienvenida a la escuela. Pris Bustamante, bienvenida a la escuela. Qué lindo. Es hermoso que seamos esa luz. El reino es esa luz a través de los hijos de la luz. ¿Ya? Y no lo podemos esconder. Mateo 5:14, no podemos esconder el reino, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. De nuevo, una ciudad asentada, ¿ya? Vosotros sois la luz del mundo. El Señor nos está diciendo a nosotros que somos la luz del mundo. El Eterno nos está diciendo a nosotros que somos la luz del mundo, que somos la esperanza, que somos los encargados de retirar la oscuridad, que somos los encargados de retirar la tiniebla, que somos los encargados de retirar la ignorancia, que somos los encargados de retirar la mentira. La mentira tiene que salir de la casa. En nuestra casa tiene que haber verdad, tiene que haber revelación, tiene que haber justicia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte alto no se puede esconder. Una ciudad que está en la cumbre del monte no se puede esconder. El monte es el reino y nosotros somos entonces, ¿verdad? Y nosotros somos esa ciudad que ha sido establecida, que ha sido enviada. Qué tremendo esto, que ha sido equipada. Mari Bravo, bienvenida a la escuela. Tremendo, es poderoso. Vosotros, Mateo capítulo 5, verso 14. Rosario Julio, bienvenida a la escuela. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte alto no se puede esconder. Juan de la Garza, qué lindo, que el Eterno le bendiga, bienvenido a la escuela. No podemos esconder esto, no lo vamos a esconder porque somos una generación de reino, somos una generación de gobierno, somos una generación de autoridad, somos una generación de expansión. Entonces vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte alto no se puede esconder, jamás esconderemos el reino. Jamás esconderemos la gloria cuando está en nosotros. Es imposible esconder el perfume. Es imposible esconder el perfume cuando lo llevamos. Es imposible, señores, esconder el dolor también. Es imposible esconder el éxito y es imposible esconder la miseria. En algún momento se manifiesta. Araceli Rodríguez, bienvenida a la escuela. Por eso es muy importante que nosotros seamos esa generación de entendidos, esa generación profética, esa generación de revelación, esa generación de luz que se levanta para traer vida a las casas. Usted está siendo llamado para ser una lámpara. Usted está siendo llamado para hacer luz. Usted está siendo llamado para transformar naciones, para transformar. A usted le van a decir el trastornador de territorios, el trastornador de naciones, el trastornador de ciudades, porque la unción está sobre usted. Es tremendo todo esto. El mensaje del reino es el único mensaje que libera a los cautivos, que libera a los presos, que libera a los oprimidos. De nuevo, el mensaje del reino es el único mensaje que tiene el poder de liberar a los cautivos, a los presos, a los oprimidos. Mateo capítulo 4, versos 16 al 17. Marta Espíndola, bienvenida a la escuela. El mensaje del reino es el único mensaje que libera a los cautivos, a los presos y a los oprimidos. Mateo 4, 16 al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Los que estaban oprimidos, los que estaban presos, los que estaban amarrados. Mónica Graciela Airala, bienvenida a la escuela. Los que estaban oprimidos en la avenida del Mesías, los que estaban oprimidos en las casas. Estrella Ortega, bienvenida a la escuela. Es importante que nosotros seamos esa gente que trae luz, esa gente que trae revelación. Nuestra familia va a salir de los cautiverios, nuestra familia va a salir de la muerte. Yan Chía, bienvenida a la escuela. Esa gente va a salir de los cautiverios, esa gente va a salir de la brujería, esa gente va a salir de la muerte, esa gente va a salir de la deuda, de la maldición, esa gente va a salir de las tinieblas cuando nosotros les traigamos el evangelio del reino, cuando nosotros les regalemos el evangelio del reino. Entonces Mateo capítulo 4 versos 16 al 17, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Liz Ochoa, bienvenida a la escuela. Héctor Troncoso, bienvenido a la escuela. Georgina, bienvenida a la escuela. Tremendo. El mensaje del reino, de nuevo, es el único mensaje que libera a los cautivos, que libera a los presos, a los oprimidos.
El pueblo asentado en tinieblas, Mateo 4, 16 al 17. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Les llegó el reino, les llegó la revelación. ¿Cuántos de nosotros estábamos asentados en tinieblas, sentados en ignorancia, sentados oprimidos? Pero la revelación del reino llegó y abrió nuestros ojos. Aleluya. No hay cosa más hermosa cuando el reino viene y abre nuestros ojos, cuando el reino trae la luz, cuando el reino trae revelación, cuando el reino trae expansión, cuando el reino trae gloria. No hay cosa más hermosa que esta gloria, que esta expansión, que este poder glorioso del reino. Amén. El Mesías trajo el reino como la contracultura. De nuevo, el Mesías trajo el reino como la contracultura para detener, para parar y para eliminar a toda otra cultura establecida de antaño o moderna. Él vino para desestabilizar la estructura y la base del sistema. Él vino para traer, para imponer el reino del Padre, para imponer el imperio del Padre, para imponer el gobierno del Padre. Amén. Y esto trajo desestabilización en la estructura. Por eso lo querían matar, lo querían apedrear, lo querían golpear, porque él había traído el reino, él había traído la bendición. Tremendo, ¿no? Poderoso. Entonces, desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él había traído la luz, la lámpara, para sacar de las tinieblas, para sacar de la soledad, para sacar del hoyo, para sacar de la muerte a los hijos, para sacar de las tumbas a los que estaban oprimidos. Él había traído el reino. Tremendo. Desde entonces, Mateo 4, verso 17, desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba trayendo una contracultura. Ana Zimmerman, bienvenida a la escuela. Estaba trayendo una contracultura. Estaba trayendo un paradigma, un cambio de mentalidad. Estaba trayendo la metanoia del cielo, la metanoia del Padre, rompiendo estructuras, quebrando cosas. Por eso es muy importante que seamos llenos de reino, llenos de revelación, para que usemos la contracultura del Padre para destruir a toda cultura establecida, a toda cultura que oprime, a toda cultura que amarra. Necesitamos el reino con poder y autoridad. Entonces, Mateo 4, verso 17, desde entonces comenzó el Mesías a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Somos aptos para la herencia de los hijos en luz. De nuevo, somos aptos para la herencia de los hijos en luz. Por ello tenemos que dar esta luz y no esconderla. Tenemos que mostrarla. Tenemos que manifestar el reino. Tenemos que manifestar la revelación del reino. Tenemos que manifestar la revelación del Padre. No podemos esconderla. Una vez que la luz ha llegado a nuestros ojos, tenemos que darla, regalarla, transferirla, ofrecerla, seducir masas con el evangelio del reino, seducir entonces liderazgo con el evangelio del reino, ser esos portadores de luz, esos portadores de revelación. Nosotros somos esos portales, tú y yo somos portales por donde la gloria de Dios se manifiesta. Nuestros ojos son portales de luz, ventanas de luz. Nuestros oídos son portales de luz, son ventanas de luz. Nuestra boca es portal de luz, es ventana de luz. Todo el que se acerca a nosotros es afectado por esta luz, es afectado por la restauración de los 5 sentidos, porque nuestros sentidos han sido llenos de gloria. Hemos sido invadidos de la gloria de Dios, y lo que hemos recibido de eso vamos a dar. Tremendo. Con gozo. Colosenses 1, verso 12. Somos aptos para la herencia de los hijos en luz. Por ello tenemos que dar esta luz y no esconderla. Colosenses 1, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Y cuál es la herencia? Su reino. ¿Y cuál es la herencia? Su gobierno. Su mensaje maravilloso, la eternidad sobre la tierra. Somos aptos, aleluya. No éramos aptos, estábamos descalificados, pero vino el Mesías para que nosotros calificáramos. Su misericordia nos hizo calificar. No es por obras, es por misericordia. Y Él nos dio su gloria, Él nos dio su justicia, Él nos dio su luz, Él nos dio su reino para hacernos aptos. Colosenses 1, verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en su luz gloriosa. Tremendo. Nuestro trabajo tiene que ser constante y sin interrupción, anunciando el reino a todos los necesitados, porque es para todos. El reino es para todos. El reino es para todos, para los que lo quieren y para los que no lo quieren, para los que lo quieren y para los que lo necesitan.
Porque hay gente que lo necesita pero no lo busca. Y usted es ese martillo que va a dar reino. ¿Cómo se llama? Su perfil de Instagram, su perfil de Facebook, su perfil en todas las redes sociales. Es un patrocinador del reino. Es una herramienta de reino para infestar, para motivar, para influenciar y para activar a muchos que están oprimidos. A muchos que tienen un velo. Una palabra suya va a romper el velo. Una palabra suya va a romper las tinieblas. Una palabra suya va a quebrar estructuras. Una palabra suya va a establecer la voluntad del Padre sobre la tierra. Nuestro trabajo tiene que ser constante y sin interrupción, anunciando el reino a todos los necesitados, porque es para todos. Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando usted abre la boca, va a arrancar a muchos de la potestad de las tinieblas. Cuando hablamos de la potestad de las tinieblas, estamos hablando de oscuridad, estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de doctrinas cerradas, de ideas cerradas, de mensajes cerrados, de espíritus manipuladores, de espíritus controladores. Necesitamos arrancar esta generación de la potestad de las tinieblas en las dos dimensiones, las tinieblas de religión y las tinieblas entonces de verdad del pecado, las tinieblas de la inmundicia. Vamos a arrancar esta generación y la vamos a trasladar al reino de Dios. Lo vamos a hacer con poder, lo vamos a hacer con autoridad. El Señor nos equipó y nos ungió con grande gracia, con grande gloria. De nuevo, Colosenses capítulo 1, verso 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Fuimos arrancados de la potestad de las tinieblas. Usted tiene el poder para sacar de las tinieblas a los que están oprimidos, porque usted un día estuvo en tinieblas de confusión, en tinieblas de religión, en tinieblas de mezcla, en tinieblas, ¿verdad? Y el Eterno lo sacó a usted de las tinieblas para que usted pueda sacar a otros de la oscuridad, sacar a otros de la prisión. Entonces el Eterno quiere que usted abra su casa para que usted influencie personas, para que usted influencie vidas, para que usted cambie personas, cambie mundos, cambie cosmovisiones, cambie paradigmas con el evangelio del reino. Amén. Verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, nos perdonó. Porque dejar de hablar del reino es un pecado. Porque dejar de predicar el reino es un pecado. Porque ignorar el reino es un pecado. Porque perseguir el reino es un pecado. Toda blasfemia es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Y blasfemar contra el Espíritu Santo no es insultar al Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu Santo es dejar de anunciar y de creer el evangelio del reino. Cuando nosotros dejamos de anunciar el reino, entonces estamos atentando contra el Espíritu Santo y eso no va a ser perdonado. Entonces somos los responsables de llevar esta preciosa semilla del reino y darla de gracias para bendecir a todos los necesitados de la tierra, a todos los que tienen hambre, a todos los que sufren. Aleluya. Y nosotros somos esos conductos gloriosos. Nosotros somos esas herramientas gloriosas para sacar de las tinieblas a los presos, a los oprimidos, para traer libertad a las casas, libertad a las aguas, libertad a los aires, libertad al planeta, libertad a toda la creación. El mensaje del reino. María Irene Silva, bienvenida a la escuela. Yulisa Méndez, bienvenida a la escuela. El reino de Dios es la herramienta. ¿Para qué? Para sacar del cautiverio al planeta, para sacar del cautiverio a la creación. Si usted quiere que el planeta no sufra más, dele reino. Si usted quiere que el planeta no sufra más, predíquele el reino, ministrele el reino, libérelo con reino, háblele del reino, grítele el reino y usted verá lo que va a pasar. Ricardo Jiménez, bienvenido a la escuela. Tremendo. De nuevo, si usted quiere salvar al planeta, no lo va a salvar sembrando árboles y cuidando pájaros. Si usted realmente quiere salvar al planeta, predíquele el reino, libérelo con reino, llévelo a la estatura del varón perfecto, háblele del reino, oblíguelo a caminar en la estatura del varón perfecto, obligue al planeta a adorar al Dios verdadero, obligue al planeta a ser orgánico, a volver a la fuente, a volver al Padre. Qué tremendo esto, wow, fuerte. Entonces, somos los responsables de llevar esta preciosa semilla del reino y darla de gracias para bendecir a todos los necesitados de la tierra. Mateo capítulo 10, versos 7 al 8. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias.
tremendo, tremendo, poderoso, de nuevo. Y yendo, Mateo capítulo 10, versos 7 al 8, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracias. Esto no se vende, esto no se compra, esto se transfiere, este es un don divino, esta es una gracia del Señor. No podemos vender el mensaje, no podemos vender el milagro. No podemos vender la sanidad, no podemos vender, ¿verdad?, las escuelas, pero lo que tenemos que vender es el reino. ¿Quién quiere el reino? Vamos a venderle el reino a esta generación, vamos a ofrecerle el reino a esta generación. Y sé que hay muchos que lo van a comprar, sé que hay muchos que lo van a pedir, lo van a solicitar, pero el reino no se compra con dinero, el reino se compra con un corazón contrito y humillado. Venid y comprad vino y leches y sin dinero, venid y comprar vino y leche sin dinero. No te cuesta nada la leche, que es la sinónimo de la palabra. No te cuesta nada el vino, que es sinónimo de la embriaguez del Espíritu. La sangre del Cordero no te cuesta nada. Solo arrepentirte. Nosotros somos los que vamos a sembrar el reino y lo vamos a dar de gracias, porque lo hemos recibido de gracia. No nos costó nada y lo vamos a dar en la dimensión que lo recibimos. Es en la dimensión que lo vamos a dar. Amén. Entre más duro sea un siglo, más fuerte es el reino. Entre más duro sea un siglo, más duro es el reino. Entre más dura sea una década, más fuerte es el reino. Entre más fuerte sea el 2020, entre más fuerte sea esta pandemia que hemos pasado, llámese bacteria o llámese virus o como lo quieran llamar, no importa, pero esto ha causado un estrago en el planeta. Puede ser fuerte esta bacteria, puede ser fuerte este virus, pero es más fuerte el Dios de nosotros, es más fuerte el reino de Dios, es más fuerte el gobierno de Dios, y no lo vamos a parar, leche y vino. Vamos a dar leche para los bebés. Hay una parte del cuerpo que tolera la leche, hay otra parte del cuerpo que tolera el vino. No le podemos dar vino a un recién nacido. A un recién nacido no le podemos dar vino porque lo vamos a embriagar. Al recién nacido hay que darle leche. Entonces hay una dimensión para la leche y hay una dimensión para el vino. Aleluya, aleluya. Pero esta generación puede recibir leche y vino. Esta generación puede recibir leche y vino. Esta generación conoce el misterio del reino y conoce también el mareo del reino, la altura del reino. Entonces tenemos la dimensión de ser niños bebiendo la leche de los pechos del Shaddai, pero también ser niños embriagados con el vino del Espíritu. ¿Para qué? Para expandir el reino sobre la tierra. Entonces somos esa generación llena de gloria, esa generación llena de justicia. Tremendo, ¿no? Entre más duro sea un siglo, más fuerte es el reino. Siempre hay uno más fuerte. Lucas capítulo 11, verso 22. Lucas capítulo 11, verso 22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, ¿ya? En que confiaba, y reparte el botín. De nuevo, ¿dónde estamos? Estamos en Lucas 11:22. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas, en que confiaba, y reparte el botín. Entonces no importa que este siglo sea fuerte, no importa que esta década sea fuerte, no importa que la brujería sea fuerte, hay uno más fuerte. No importa que la enfermedad sea fuerte, que la muerte sea fuerte, hay uno más fuerte, que ya la venció y es nuestro Mesías. Y ese Mesías habita en nosotros, ese poder habita en nosotros, esa gloria habita en nosotros. Y si esa gloria habita en nosotros, tenemos el poder nosotros, amén, para quitarle el botín al hombre fuerte y entregárselo a los hijos. Eso fue lo que hizo el Mesías, lo destruyó, lo domó, lo venció, bajó a las partes bajas de la tierra y dio dones a los hombres, nos entregó dones. Y es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a atar a este hombre fuerte, vamos a destruir a este hombre fuerte, y después que lo destruyamos vamos a quitarle el botín y lo vamos a repartir a los necesitados. ¿Qué botín es este? Es el reino, es la sanidad, es la liberación, es la restauración, es la victoria, es el suceso, es el éxito. El cuerpo será restaurado, el cuerpo será liberado, el cuerpo será bendito en el amado. Tremendo, ¿no? Es hora de repartir el botín y darle reino a todos los necesitados del reino. Somos los agentes del reino. Llegó la hora de levantar altar al Dios verdadero en cada casa, y no será en ningún monte levantado por el sistema religioso.
montes entonces suntuosos, montes lujosos, montes legalistas, montes exclusivos, montes exagerados o montes excéntricos, sino un lugar que es su casa, su iglesia, su comunidad, su asamblea, su cuerpo místico. Y lo vamos a repetir: llegó la hora de establecer el reino. Llegó la hora de levantar altar al Dios verdadero en cada casa. Y no será en ningún monte levantado por el sistema religioso, ningún monte suntuoso, ningún monte lujoso, ningún monte legalista, ningún monte exclusivo, ningún monte exagerado, ningún monte excéntrico, sino un solo lugar que es su casa, su iglesia, su comunidad, su asamblea, su cuerpo místico. Llegó la hora de dejar que la iglesia se levante, que la iglesia crezca, que la iglesia se expanda. Mateo capítulo 4, verso 23 al 24. Mas la hora viene, tremenda esta palabra, fuerte, tremenda esta palabra. Mateo capítulo 4, verso 23 al 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y no es el muro de los lamentos, y no es el monte tal, ni el monte tal, ni el monte tal, ni el monte tal. Es el reino. Y el reino habita en nosotros, porque el Mesías habita en nosotros. Aleluya. Entonces la hora ha llegado. La hora ha llegado. Que no será la adoración exclusiva en un templo de 10 millones de dólares, en un local grande. La hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre está buscando que esos adoradores adoren. Aleluya. Formamos parte de esos adoradores, formamos parte de esa gente del espíritu, formamos parte de esa gente que tiene hambre, tremendo, fuerte. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. También el Padre está detrás de estos adoradores. Aleluya. Hay una generación de adoradores que está detrás del Padre, y esa misma generación que está detrás del Padre, el Padre está detrás de ellos. Entonces hay un encuentro, hay un choque de oportunidades, hay un choque de necesidades tremendo, hay una fusión de propósito, hay una fusión de crecimiento. Qué lindo que el Padre quiere lo que tú quieres, y qué lindo que tú quieras lo que el Padre quiere, porque solo así caminaremos unidos. Cordón de 3 dobleces no lo va a romper nadie. Y no pueden caminar dos si no están de acuerdo. No pueden caminar juntos. Entonces tú eres la iglesia del Cordero. Tú eres la iglesia de la luz. Tú eres la iglesia de la restauración. Y solamente caminarás con el Cordero si buscas lo que Él busca. Tremendo. Dios es espíritu. Verso 24, Mateo 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Espíritu con espíritu se descubre, espíritu con espíritu se conecta, espíritu con espíritu se entiende, espíritu con espíritu hablan el lenguaje del cielo. Aleluya, tremendo. Amén. La samaritana representa una casa necesitada. De nuevo, la samaritana. Cuando Él le dice, la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y no estaba hablando de los judíos, porque no tenía un judío enfrente de ella, tenía una samaritana, tenía una extranjera. Ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque la adoración no es judía, la adoración no es gentil, la salvación no es judía, la salvación no es gentil, la salvación es del Padre, la salvación es el reino, la salvación es un regalo para toda la tierra. Tremendo. Entonces, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La samaritana representa una casa necesitada. Una vez más el Mesías salvó esta casa. Juan capítulo 4, versos 39 al 42. 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Después de que aquella samaritana recibió el reino, ella se quedó asustada porque Jesús le pidió agua y le dijo, ¿cómo un judío viene a pedirme agua a mí que soy samaritano? Ustedes nos ven a nosotros como nada. ¿Cómo es posible que vienes a hacer esto? Porque esta mujer representa a los adoradores en espíritu y en verdad. La hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Y los verdaderos adoradores no tienen nacionalidad. Los verdaderos adoradores no tienen país. Los verdaderos adoradores no tienen frontera. Los verdaderos adoradores solamente tienen una sola voz, y es el reino de Dios.
Dios. Aleluya, santo, poderoso. Amén. Verso 40. Acuérdense que estamos en Juan capítulo 4, verso 39 al 42. Estamos en el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Ellos le pidieron y le dijeron: Maestro, quédate, enséñanos el reino, enséñanos tu mensaje, tenemos hambre. Se cumplió la palabra, la hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No estaba hablando de los judíos, estaba hablando del cuerpo, estaba hablando de la iglesia, estaba hablando de aquella samaritana que representa a los necesitados, a la iglesia del tercer día, a los que él había venido. Aquella mujer iba a salir corriendo a ganarse toda una ciudad, y esa mujer se ganó toda una ciudad, y esa ciudad que ella se ganó representa a los verdaderos adoradores que tienen que adorar al Padre en espíritu y en verdad. Tremendo. Poderoso. Verso 41. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Verso 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos descubrieron que era el Cristo, los judíos no lo descubrieron. Porque la hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y usted representa esa casa olvidada, esa casa rechazada, esa casa ignorada, esa casa que no tenía nada, pero que el Mesías se desvió para verla. Algo grande está llegando para nosotros, tremendo. Esta mujer desató una salvación masiva. La mujer samaritana se convirtió en un apóstol. Me atrevo a decir que la mujer samaritana se movió en el mismo nivel que Pedro y en el mismo nivel que Cornelio. Fueron puntos de contacto, fueron puntos de expansión, fueron puntos de conexión, fueron puntos. Dios nunca llama a cualquiera. Si él se detuvo a ver a la samaritana, es porque la samaritana era un portal, era una puerta, era una luz, era conexión. Aleluya. Tú eres una conexión multidestinos, tú eres un generador de gloria, tienes un perfil público, tienes un perfil de expansión planetaria, tienes un perfil de conexión, porque eres la boca de Dios, eres uno con la eternidad. Tremendo, poderoso. Esta mujer desató una salvación masiva. En ella se cumplió esa palabra. Pero la hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella formaba parte de ese río de adoradores. Tremendo, ese río de adoradores genuinos, ese río de adoradores santos, ese río de adoradores que tienen hambre, que tienen sed, que el sistema los va a rechazar, los va a perseguir, los va a atacar, porque no va a tolerar su nivel de adoración, su nivel de dependencia de Dios. El sistema quiere que dependas del sistema, porque el hombre depende del hombre, pero cuando tú estás conectado con el reino, dependes del reino. Obviamente el Eterno pone autoridades en la casa y hay que oírlas y escucharlas, pero tu dependencia es del Eterno, porque en el día del juicio no va a estar tu líder para defenderte, ni va a estar tu apóstol para defenderte, ni va a estar tu profeta para defenderte. En el día del juicio vas a ser tú y Dios, Dios y tú. Sé tú. Tremendo esto. Tremendo. Esta mujer samaritana desató una salvación masiva. En ella se cumplió esa palabra. Pero la hora ha llegado, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ella formaba parte de ese río de adoradores genuinos. El Mesías le dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos, pero no de ellos como nación. De nuevo, el Mesías le dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos, pero no de ellos como nación, sino de ellos como iglesia restaurada. ¡Wow! ¡Fuerte! Poderoso. Y se lo voy a repetir de nuevo. El Mesías le dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos, pero no de ellos como nación, sino de ellos como iglesia restaurada. Aleluya. Juan capítulo 4, verso 22. Porque la salvación viene de los judíos. Ellos como nación lo rechazaron. Hay un grupo en Israel que como nación lo rechazó, pero hay un grupo en Israel que como cuerpo, como casa de Dios lo tomó. ¿Dónde está Nicodemo? ¿Dónde estaba Jairo, el principal de la sinagoga, y muchos más? ¿Dónde está el centurión, aquel hombre militar que trabajaba con el rey, que le curó a su hijo? Tremendo, poderoso, aleluya.
Entonces Israel como nación lo rechazó, pero Israel como cuerpo, Israel como iglesia lo tomó. Aleluya. Entonces la hora ha llegado y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces el Mesías le dijo a la samaritana que la salvación venía de los judíos, pero no de ellos como nación, sino de ellos como iglesia restaurada. Juan capítulo 4 verso 22, porque la salvación viene de los judíos. Ellos como nación lo rechazaron. Pero la samaritana representa a la casa necesitada, la iglesia del tercer día. Los verdaderos adoradores son la iglesia del Cordero. Se cumplió con la samaritana, se cumplió esa palabra ese mismo día. Otra vez alguien que no era de su agenda. De nuevo, otra vez alguien que no era de su agenda se le cruzó en el camino. La agenda del Mesías no era para ver a la samaritana, porque él iba para Galilea. Él iba para Galilea, acuérdense que él iba para Galilea. Y otra vez se le cruzó a alguien en el camino y era la samaritana. Tremendo. Él vino a la casa de Israel, pero a alguien se le cruzó en el camino. Se le cruzó a alguien, la iglesia del tercer día, la comunidad de justos, los necesitados del reino, los que aman, los que quieren urgentemente, los que están desesperados por el reino. Tremendo. Otra vez alguien que no era de su agenda se le cruza en el camino. Juan capítulo 4, verso 3 al 4. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3. Capítulo 4, verso 3 al 4. Capítulo 4, verso 3 al 4. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Verso 4. Le era necesario pasar por Samaria. Es Dios. Dios tenía una cita con esa mujer. Dios tenía una cita. Tremendo. Dios tenía una cita con esa mujer. Dios tenía liberación con esa mujer. Dios tenía propósito contigo. Tú eres la iglesia del Cordero, la iglesia de la luz, la iglesia de la justicia, la iglesia de la restauración. Tremendo. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Él había venido a la casa de Israel, pero su reino era para toda la tierra. De nuevo, él había venido a la casa de Israel, pero su reino era para toda la tierra. En su obra de salvación no tenía tiempo de comer. De nuevo, en su obra de salvación no tenía tiempo ni para comer. Juan capítulo 4, versos 31 al 32. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Verso 32, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo una comida que comer. Por eso es que él los mandó de dos en dos y les dijo: no lleven nada en el estómago, porque les voy a llenar de reino, los voy a llenar de revelación, les voy a dar el pan que descendió del cielo, les voy a dar justicia, les voy a dar gloria. Es por eso que cuando alguien te ve conectado con el reino te dice loco, te dice raro. ¿Sabes por qué? Porque no entiende la conexión que tiene, la intensidad que tienes, porque eres intenso en el reino, eres intensa en el reino. Y los que son superficiales no van a entender ese fuego que consume tus huesos, ese fuego que consume tus entrañas, esa gloria, porque naciste encendido con la gloria. Vienes de la casa de José, que es la casa de la llama. Vienes de la casa de Jacob, que es la casa del fuego. Y cuando se junta el fuego con la llama, cuando estas dos varas se juntan, cuando estas dos casas se fusionan, la casa de Saúl sufre, el sistema sufre. Babilonia tiene que ser rota, tiene que ser quebrada. Tremendo. Amén. Wow. Él había venido a la casa de Israel, pero su reino era para toda la tierra. En su obra de salvación no tenía tiempo ni para comer. Juan capítulo 4, verso 31 al 32. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Verso 32. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Tremendo, vosotros no sabéis. Cuando descubrimos el verdadero pan, el que sacia el reino. De nuevo, el que sacia. De nuevo, cuando descubrimos el verdadero pan, el que sacia, el reino, no paramos de comerlo y darlo a los demás. El reino era la comida del Mesías. Juan capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Voy a acabar su obra, no puedo comer hasta que acabe su obra. Hermoso, maravilloso. Aleluya, maravilloso. ¿Sabes por qué el Mesías no comía? No, estaba hablando de una comida espiritual, porque lo que le ofrecían los discípulos y lo que le ofrecía la tierra estaba contaminado. No habían frutos de reino, no habían frutos dignos de arrepentimiento, no había un arrepentimiento genuino.
Por eso es que el Mesías le pide a la samaritana y le dice, dame de beber, quiero ver un fruto en ti. Y la samaritana sí le dio de beber. La samaritana le dio de beber, claro que le dio. No le dio agua del pozo de Jacob, le dio agua del reino. Salió y convenció una ciudad, salió y ganó una ciudad y ahí le trajo agua de beber. Ese fue el fruto del Espíritu, porque en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzando los ojos al cielo dijo, todo aquel que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquella mujer creyó en el Mesías y trajo ríos de agua viva. Y Dios solamente puede tomar su propia agua. O sea que aquella mujer trajo el río del Espíritu y le dio agua a Jesús. Y ahí Jesús pudo beber agua. Ahora sí, la samaritana sí le dio de beber. Pero los discípulos no tenían comida para darle. Necesitamos desatar el reino. Necesitamos liberar el reino para que el maestro pueda comer. Es por eso que Marta comía mucho. Jesús comía mucho en la casa de Marta, porque Marta le preparaba los platos favoritos. El reino es el plato favorito. La justicia, la gloria. Por eso tenemos que avanzar y pelear por el reino. Llegó la hora de la bendición. Amén. Tremendo esto, ¿no? Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No podemos parar de anunciar el evangelio del reino, de persona a persona, de casa en casa, ciudades, países y continentes. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin del sistema no va a venir si no hablamos del reino. Por eso tenemos que activar las casas con reino, abrir las casas con reino, traer el reino para que el reino se manifieste, para que el reino pueda crecer y pueda tocar vidas y corazones. Y bueno, tremendo, tremendo, tremendo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El testimonio de las naciones es el evangelio del reino. O sea, cuando anunciamos el evangelio del reino, es el testimonio que las naciones tienen o para ser salvas o para ser condenadas. Lo repito. Cuando nosotros predicamos el evangelio del reino, ese es el testimonio que el Padre va a tener o para salvar una nación o para condenar una nación. Porque el mensaje del reino es la única medida que hace que Dios abra los oídos. El evangelio del reino es la única medida que hace que Dios vea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros predicamos el reino a un pueblo, a una ciudad, a un país, nosotros ya le anunciamos el reino. Ese es el testimonio que el Eterno tiene para condenar esa ciudad o para salvar esa ciudad. Si recibió el mensaje, ella es salva. Si lo rechazó, ella es condenada. Entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Tremendo. Por ello el Mesías no paraba de anunciar el reino. De nuevo, por ello el Mesías no paraba de anunciar el reino. De casa en casa, de persona a persona, todos los pueblos, caseríos y ciudades, sin parar. Él no paraba hablando del reino. Él no paraba hablando del reino. Él no paraba hablando del reino. En el reino no hay que esperar 4 meses para que llegue la siega. De nuevo, en el reino no hay que esperar 4 meses para que llegue la siega. Ya los campos están blancos para la siega. No hay que esperar más. Esta es la hora de comenzar y hay que recolectar los frutos. Ay, no, es que tú todavía no eres líder. No puedes abrir una casa. No puedes abrir una iglesia en casa. Es que tú todavía no has bautizado. Es que tú no eres apóstol. Es que tú no eres profeta. Es que no te has leído el reglamento. Es que no has pasado. Entonces, ¿verdad? No fuiste. Ve a la liberación. Ve aquí, ve allá para que puedas abrir una iglesia en casa. No, no tienes que esperar 4 meses, tienes que comenzar ahora. Tremendo. Juan capítulo 4, verso 35. Lo voy a leer de nuevo. En el reino no hay que esperar 4 meses para que llegue la siega. No esperemos 4 meses para recuperar el fruto. No, llegó la hora. Ya los campos están blancos para la siega. No hay que esperar más. Esta es la hora de comenzar. Hay que recolectar los frutos. Juan 4:35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ya estás preparado para comenzar. El sistema te dijo que tenías que bautizarte. Mentira, no necesitas bautizarte. En el camino te bautizas, comienza ya. El sistema te dijo que tenías que ser líder. Tranquilo, no necesitas ser líder. Ya lo traes dentro de ti, no lo has descubierto. Lo que necesitas es comenzar y en el camino se va a manifestar lo que está en ti. Solamente necesitas abrir tu corazón y ser ese Cornelio que se abre, ese Cornelio que quiere ir y tomar la bendición.
Juan 4:35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Miren a Perú, miren a Colombia, miren a Venezuela, miren al sur, al centro, al norte, al África, los continentes, las naciones. No esperen a que venga el frío o que venga el calor. No esperen a que un hombre los envíe. No esperen a que alguien les dé permiso. Comiencen ya, abran su casa. Llegó la hora. Los campos están blancos. Hay pocos obreros. El reino necesita obreros. Usted es un obrero del reino. Tremendo, fuerte. No podemos esperar a ser apóstoles o profetas o líderes. Para comenzar hay que hacerlo ya. Y tendremos salario y eternidad. Se nos pagará en la tierra restaurada. Juan capítulo 4, verso 36. Y el que ciega recibe salario. Juan capítulo 4, verso 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. La siega es una acción o actividad de segar la hierba o el cereal maduro. De nuevo, la siega es la acción o actividad de segar, o sea, de recoger y almacenar la hierba o el cereal maduro. Ya está maduro, ya está sembrado el reino, ya lo hemos sembrado, ya otros lo sembraron. Solo tenemos que cosechar. Cosechemos y almacenemos y sigamos sembrando. Cosechemos y almacenemos y sigamos sembrando. Tremendo. La siega también es una época del año en que se siega el cereal maduro para recolectarlo. Estamos en la hora de la siega. Los campos están blancos. Hay que buscar los obreros en casa para la expansión del reino. Jesús en su primera venida sembró y Él en su segunda venida segará junto a la iglesia madura. Él ya sembró en su primera venida. Y Él cosechará, Él mismo la siega y la siembra. Él mismo sembró y Él mismo cosechará junto con su iglesia restaurada, junto con los justos de la tierra. Tremendo. Juan capítulo 4, verso 37. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro el que ciega. El Mesías sembró y el Mesías, Jesús, el Hijo de María, sembró. Pero el Cristo va a cegar a través de nosotros, a través de la iglesia restaurada. ¿Entienden lo que les digo? Es por eso que no nos asustemos. Tenemos que comenzar ya, tenemos que empezar ya. El Mesías continuaba sembrando reinos, segaba y sembraba. Salió de Samaria y entró a Galilea. Ahora que ya tocó a la samaritana, ahora que ya bendijo esa casa, ahora que ya esa casa le dio agua, le dio frutos dignos de arrepentimiento, ahora el Mesías continuaba sembrando reino, segaba y sembraba, segaba y sembraba, o sea, recogía y sembraba, recogía y sembraba, recogía y sembraba. Salió de Samaria y entró a Galilea. Aquí estaba un oficial del rey y su hijo estaba enfermo. Esta casa era dura de servicio y el Mesías lo sabía. Juan capítulo 4, verso 48. Entonces el Mesías le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Porque tú formas parte de la sinagoga, que quieren el milagro pero no quieren salvación. Quieren el milagro pero no quieren reino. Quieren el prodigio pero no quieren salvación, no quieren reino. No tendrán un milagro si no reciben salvación. Tremendo. Este hombre representaba esa casa dura. Esta casa era dura de servicio y el Mesías lo sabía. Juan capítulo 4, verso 48. Entonces el Mesías le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Los judíos lo seguían porque les daba comida. De nuevo, los judíos lo seguían porque les daba comida y porque les hacía señales y prodigios. Pero no querían ser salvos, no querían el reino. Y él una vez les dijo: ustedes me siguen porque les doy de hartar, porque les doy hasta que se sacien. Pero ustedes no quieren el reino, no quieren ser salvos. Tremendo. Galilea había visto el primer milagro de las bodas de Caná. De nuevo, Galilea había visto el primer milagro de las bodas de Caná. Les gustaba ver milagros, pero no querían ser salvos, no querían reino. A Caná de Galilea le gustaba haber convertido el agua en vino. Claro, el cambio es tremendo, de agua a vino, el cambio es abismal, es tremendo. Les gustaba ver el vino, les gustaba ver el milagro, pero no les gustaba embriagarse con el reino. Tremendo. Galilea había visto el primer milagro de las bodas de Caná. Les gustaba ver milagros, pero no querían ser salvos, no querían reino. Juan capítulo 4, verso 49 al 50. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera.
Verso 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que el Mesías le dijo y se fue. Esta fue otra casa más que recibió reino en su trabajo, salvando la tierra con el mensaje del reino. Juan capítulo 4, verso 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. ¿Oyó? Y creyó él con todo. Este hombre le servía al rey. Una casa más que fue arrancada del sistema y ahora le servía, porque creyó él con toda su casa. Un líder fuerte del gobierno creyó, un líder fuerte del rey creyó, porque recibió. Y no solamente recibió el milagro, recibió salvación. Este hombre fue otro discípulo más que fue salvo por el mensaje del reino. El Mesías no descansó ni reposó en el día de reposo, pues no había por qué reposar cuando hay que trabajar. No hay por qué reposar. No hay por qué guardar un sábado o un domingo. El Mesías no guardó ni sábado ni domingo. El Mesías vino a trabajar y a trabajar y a trabajar. ¿Por qué él iba a guardar un día de reposo cuando hay desastre? ¿Por qué él iba a reposar cuando hay crisis en el planeta? Hay desastre en el planeta y usted usted toma el sábado o el domingo para reposar, y eso lo hace como un ritual más, como un rito más, como un conocimiento milenario sin vida. Eso es un rito. ¿Cómo usted va a guardar un sábado o descansar un sábado cuando hay crisis, hay desastre, hay iniquidad, hay pecado? La hora no es de guardar un día, la hora es de traer el reino en ese día para sacar del cautiverio a las almas, para sacar del cautiverio a los que están presos. Tremendo. Fuerte. El Mesías no descansó ni reposó en el día de reposo, pues no había por qué reposar cuando hay que trabajar. Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y ustedes me quieren estorbar mi obra. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ustedes guardan el sábado, ustedes guardan el domingo, ustedes guardan el lunes, no sé qué día guardarán, pero yo solamente guardo el reino y lo voy a manifestar el sábado y el domingo y los 7 días de la semana. Aleluya, 8, los que sean. Y Jesús le respondió, Juan capítulo 5, verso 17, y el Mesías le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El paralítico de Betesda fue curado en día de reposo. Él había venido a trabajar para el Mesías. El único día, oiga bien, el único día de reposo era ver la restauración de todas las cosas. Su reino restaurado e instalado sobre la tierra de nuevo. El paralítico de Betesda fue curado en día de reposo. El Mesías había venido a trabajar a trabajar. El Mesías, el único día de reposo era ver la restauración de todas las cosas. Era ver su reino restaurado e instalado sobre la tierra. Por eso trabajaba. Él no vino a guardar un día. Él no vino a guardar nada. Él vino a traer el reino. Juan capítulo 5, verso 8 al 9. El Mesías le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Se lo dijo al paralítico de Betesda. Anda, toma tu lecho y vete a tu casa. La historia dice que él estaba predicando en una de las sinagogas de ellos. Eso dice la historia. Eso dice la historia. En Juan capítulo 5, verso 1, ¿verdad? Eso le va a decir la historia, que él estaba predicando en una de las sinagogas de ellos y encontró al de Betesda. Y ahí lo liberó y lo curó. Juan 5, 8 al 9. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El Mesías no celebra día de reposo. De nuevo, el Mesías no celebra día de reposo. Él trabaja todos los días para la llegada del día de reposo. De nuevo, él trabaja para la llegada del Shabbat Shalom verdadero. Él trabaja para la llegada del día del reposo. El Mesías no celebra día de reposo. Él trabaja todos los días para la llegada del día de reposo en el reino restaurado sobre la tierra. El Shabbat Shalom es el anuncio del reino en tiempo de guerra. De nuevo, el Shabbat Shalom es el anuncio del reino en tiempo de guerra, esperando la restauración del reino sobre la tierra. Entonces, cada vez que yo les digo a ustedes Shabbat Shalom, estoy diciéndoles, sigamos trabajando para el reino sobre la tierra. Sigamos trabajando para la llegada del Shabbat Shalom. ¿Y cuál será el Shabbat Shalom?
cuando salgan los demonios de la tierra, cuando salga la maldad de la tierra y el reino sea restaurado sobre la tierra para siempre, entonces todos celebraremos el verdadero Shabbat Shalom. Pero este no es el momento de celebrar un sábado o celebrar un domingo. Hay que celebrar el reino, hay que predicar el reino. Cada vez que predicamos el reino, celebramos Shabbat Shalom. Cada vez que anunciamos el reino, celebramos Shabbat Shalom. Cada vez que predicamos el reino, llamamos el día de reposo. Tremendo. Él vino a sanar, salvar y liberar a su iglesia. De nuevo, Él vino a sanar, salvar y liberar a su iglesia en el día de reposo judío. De nuevo, Él vino a sanar, salvar y liberar a su iglesia en el día de reposo judío. Y ustedes van a ver que los mayores milagros que Él hizo, los hizo en día de reposo. Porque les rompió el rito, les rompió la costumbre y les dijo: es que ustedes no van a guardar un día, ustedes van a predicar el año agradable del Señor. Y en el año agradable del Señor hay que liberar al oprimido, hay que sanar, hay que curar, no hay que parar. Dejen de perder el tiempo ustedes guardando un sábado o un domingo y sigan trabajando, porque está llegando el reino. Tremendo. Él vino a sanar, salvar y liberar a su iglesia en el día de reposo judío. El Mesías ministraba y enseñaba salvación a las sinagogas. De nuevo, el Mesías ministraba y enseñaba salvación a las sinagogas en el día de reposo. Juan capítulo 13, verso 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. De nuevo, cada vez que el Mesías iba a la sinagoga era para llevar salvación, para salvar a los judíos. Y cada vez, ¿verdad?, que el Señor iba a las casas era para entrenarlas con el reino. Entonces el Mesías ministraba y enseñaba salvación a las sinagogas en el día de reposo. Juan capítulo 13, verso 10. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El Mesías operó como médico, sanando y liberando y retirando un espíritu de enfermedad en una mujer encorvada. Lucas capítulo 13, verso 11. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Esta mujer representa a la iglesia, una iglesia oprimida, una iglesia presa en el sistema, una iglesia presa en Babilonia. El Mesías había venido por esa iglesia. Esa es la iglesia del tercer día, esa es la iglesia de la luz que está encorvada, que está presa, que está oprimida. Tremendo. Encorvar, vamos a ver qué es la definición según el diccionario. La definición de encorvar es, número 1, doblar una cosa en forma de curva. Doblar una cosa en forma de curva. Número 2, inclinarse, una persona doblando la espalda. Inclinarse, una persona doblando la espalda. No puedes doblar la espalda cuando es hora de guerra. No puedes doblar la espalda cuando es hora de avanzar. De hecho, los generales y los militares te ponen una escoba, un palo aquí atrás para caminar y enseñarte a caminar erecto, a caminar derecho, como señal de victoria, como señal de gloria, como señal de justicia. Tremendo. Entonces, encorvada es un sustantivo femenino. Este vocablo hace referencia como a la acción o acto de encorvar, curvar, doblar, torcer o inclinar el cuerpo humano. No podemos torcer el cuerpo. Esta mujer estaba torcida, había torcido su cuerpo. La iglesia del Cordero tenía su cuerpo torcido y el Mesías vino a la sinagoga de ellos en el día de reposo para levantar a la iglesia encorvada, a la iglesia torcida, a la iglesia inclinada, a la iglesia oprimida, y ponerla de pie y decirle: ponte derecha, ponte derecha, ponte derecha. Deja de guardar días y guarda el reino. Anuncia el evangelio del reino. Ese es tu día de reposo, el evangelio del reino. Como ellos no quieren anunciar el reino, entonces hacen el rito del sábado. No han entendido que no es el rito del sábado, es el anuncio del reino, para que haya libertad, para que la mujer encorvada se ponga de pie y pueda ver el reino. Tremendo. Fuerte. La acción o acto de encorvar, curvar, doblar, torcer o inclinar el cuerpo humano, eso es encorvar. El sistema hizo la encorvada. Oiga esto, el sistema hizo la encorvada en la mujer. La encorvada es un dicho popular. Te hicieron la encorvada. Te hicieron la encorvada. El sistema le hizo la encorvada a la iglesia. El sistema le hizo la encorvada a los 5 ministerios. El sistema te hizo la encorvada. ¿Y qué es hacer la encorvada? El sistema hizo la encorvada en la mujer para fingir. ¿Sabes cuándo te hacen una encorvada? Para fingir una enfermedad, para eludir un trabajo o compromiso. Eso fue lo que hizo el sistema. Le hizo la encorvada a la iglesia para que eludiera su trabajo,
para que se olvidara del propósito, del compromiso, para que no anunciara el reino. La quiso oprimir, la quiso esclavizar, la quiso atar, le hicieron la encorvada. Hacer a alguien la encorvada. ¿Qué es hacer a alguien la encorvada? Es un coloquial. Esta es una palabra, es un coloquial, o sea, una forma corriente o popular de decir las cosas. El sistema le hizo la encorvada a la mujer, a la iglesia, para que no cumpliera propósito. Y el Mesías vino como el Shabbat Shalom perfecto, en su día de descanso judío. Oiga esto. Y el Mesías vino como el Shabbat Shalom perfecto, en el día de descanso judío. ¿Para qué? Para darle reposo a la mujer que el sistema le había hecho la encorvada, para eludir el trabajo del Mesías sobre la tierra. La iglesia se tiene que levantar ya. La iglesia tiene que crecer ya. No dejes que religión te haga la encorvada. No dejes que religión te tuerce el cuerpo, te tuerce el llamado. Llegó la hora de crecer, llegó la hora de levantarte. A ti y a mí nos dijeron que si no vamos al local de reunión nos vamos al infierno. Eso es una mentira del diablo. Nosotros somos la iglesia que se reúne en el local, y donde 2 o 3 nos congregamos en su nombre, ahí está el Espíritu Santo. Entonces llegó la hora de abrir los ojos y entender que la iglesia tiene que ser en casa, que el altar tiene que ser en casa, que somos esa generación que se levanta con autoridad y con poder. Tremendo, fuerte. De nuevo, ¿qué es hacer a alguien la encorvada? Es un coloquial, o sea, una forma corriente o popular de decir las cosas. El sistema le hizo la encorvada a la mujer, a la iglesia, para que no cumpliera propósito. Y el Mesías vino como el Shabbat Shalom perfecto, como el Shabbat Shalom perfecto, en un día de descanso judío, para darle reposo a la mujer que el sistema le había hecho la encorvada, para eludir el trabajo del reino sobre la tierra. El médico había llegado para curar a los necesitados, a los hijos, a los justos, al cuerpo, a su iglesia, a la iglesia del tercer día. Marcos capítulo 2, verso 17. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ustedes los de la sinagoga son los justos, ustedes los del teológico son los justos, pero no los vine a llamar a ustedes porque ustedes se salvan solos. Vine por la del tercer día, vine por la samaritana, vine por la mujer encorvada. Dios del cielo, vine por la mujer pecadora. Tremendo, Dios mío, es muy fuerte. Es sinónimo de la iglesia oprimida, que vino para levantarla, para restaurarla, para liberarla. Santo, fuerte. Los justos del sistema estaban en la sinagoga, pero el Mesías vino por esa mujer que tenía espíritu de enfermedad. Él era el médico que venía para curarla. El sistema le hizo la encorvada para que no viera, ni cumpliera, ni entendiera el reino. Lucas 13:32. Cuando el Mesías la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Tremendo. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Ponte de pie, ponte derecha, cumple propósito. Eres la mujer del tercer día, eres la iglesia del reino. Él había venido por esa casa, por esa mujer atrapada en Babilonia, en religión, en el sistema, en los ritos, en las costumbres, en las doctrinas y en los dogmas del hombre. Lucas capítulo 13, verso 13. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Ella se enderezó. Dile: Señor, pon tus manos sobre mí y endereza mi camino. Endereza, Señor, mis pasos. Endereza mi columna. Endereza mi mente. Endereza mi fe. Endereza, Señor, arranca mi vida del hoyo para que te alabe, para que te sirva. Señor, lléname de luz, lléname de revelación. Dame tu reino, Señor. Aleluya. Lucas 13:12 o Lucas 13:13. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. La liberación, la sanidad y la cura con el mensaje del reino es el verdadero día de reposo. De nuevo, la liberación, la sanidad y la cura con el mensaje del reino es el verdadero día de reposo, el verdadero Shabbat Shalom. Si tú celebras un Shabbat Shalom prendiendo velitas un sábado y no entiendes el reino, tú estás haciendo un rito, tú estás haciendo entonces algo que no tiene vida, porque el verdadero Shabbat Shalom es traer libertad al oprimido, es traer salvación al que está oprimido, es traer gloria al que está ciego. Tremendo. Fuerte. Entonces, solo cuando la iglesia universal sea restaurada y gobierne con el Mesías la tierra, entonces habrá Shabbat Shalom.
Entonces habrá día de reposo, lo repito, solo cuando la iglesia universal sea restaurada y gobierne con el Mesías la tierra, entonces habrá Shabbat Shalom, habrá día de reposo. Lo otro es solo ritual, repetición de escritos, sin la vida y el mensaje del Mesías. Lucas capítulo 13, verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se puede trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. El principal de la sinagoga quería matar el reino, porque el reino es el Shabbat Shalom que libera al oprimido. Y él había traído el Shabbat Shalom, el reposo, el descanso, porque es que el reposo es descansar de un largo trabajo, ¿verdad? Pero él estaba trabajando todavía, él no podía descansar, es más, no tenía tiempo ni para comer, no podía estar en el sábado guardando el sábado igual que ellos, cuando él había venido a traer el reino, y el reino rompe el rito, el reino rompe la costumbre, el reino rompe las culturas, el reino trae la cultura del Padre. Tenemos que entenderlo para siempre. Hay mucha gente que me está escuchando que están con su cosita de guardar el sábado y de guardar, están con su cosita religiosa. Si usted no ha entendido reino, va a guardar sábado, pero el día que usted entienda reino, usted va a ministrar el reino en el sábado, en el domingo, en el lunes, en los días que se le ocurran. El nombre que le puso Roma a los días o el nombre judío de los días, no importa, la misma cosa. Usted va a hacer las cosas como se le da la gana, pero cuando usted conoce el reino, su vida va a cambiar, su cosmovisión va a cambiar. Tremendo, fuerte, fuerte. Lucas 13, 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que el Mesías hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid, sed sanados, y no en día de reposo. El sistema le da de comer y beber a sus bestias y hace sus cosas, pero no desata el reino en el día de reposo porque no lo conoce. O sea, anunciar el reino es el día 7. De nuevo, anunciar el reino es el día 7. O día de descanso, o Shabbat Shalom, porque solo en el reino y con él la gente descansa de todas sus ataduras. Lo repito, porque solo con el reino, en el reino y con él la gente descansa de todas sus ataduras, de todas sus ligaduras, y solo así hay salvación, sanidad y liberación. Es el reino el que tiene que venir. Cuando anunciamos el reino, desatamos el día 7. ¡Wow! De nuevo, cuando anunciamos el reino, desatamos el día 7. Desatamos el Shabbat Shalom, desatamos el descanso hasta que regrese el Mesías para instaurarlo totalmente sobre la tierra. Ahora nosotros estamos desatando el Shabbat Shalom. Cuando hablamos reino, desatamos Shabbat Shalom. Cuando hablamos reino, desatamos el día 7. Cuando hablamos reino, desatamos el día de reposo hasta que Él regrese para instaurar ese Shabbat Shalom físicamente sobre la tierra. Entonces habrá verdadero reposo. Tremendo, tremendo. Cuando anunciamos el reino, desatamos el día 7, desatamos el Shabbat Shalom, desatamos del descanso hasta que regrese el Mesías para instaurarlo totalmente sobre la tierra. Primera de Corintios capítulo 15, verso 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. En otras palabras, todas las cosas se van a someter al Padre menos el Hijo. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, oiga esto, también el Hijo mismo por voluntad propia, wow, se someterá al que le sujetó a Él todas las cosas, para que el Dios sea el todo en todos. Tremendo. Ese es el fin. Ese es el fin. Ese será el verdadero Shabbat Shalom. Cuando el Padre vuelva a ser el todo en todos. Cuando su reino sea instaurado sobre la tierra para siempre. Ese será el Shabbat Shalom. Entonces, cuando anunciamos el reino, son rumores del Shabbat Shalom. Cuando predicamos el reino, son rumores del Shabbat Shalom. Cuando hablamos el reino, son rumores del día de descanso. Y tenemos que hablarlo. Tenemos que manifestarlo. Amén. Por ello tenemos que trabajar, seguir anunciando el evangelio del reino en todo lugar para provocar la llegada total del Shabbat Shalom. Lucas 13, 16. Y a esta hija de Abraham,
que Satanás había atado 18 años. ¿No le debías desatar de esta ligadura en el día de reposo? O sea que el día de reposo para ti es estar ahí panza arriba o arrodillado de una forma ritualista, o el Shabbat Shalom para ti es el anuncio de la libertad de los cautivos, el anuncio de la libertad de los oprimidos, la salvación. Ese es el verdadero Shabbat Shalom, porque esta es una hija de Abraham. Tremendo. A eso vino el Mesías, a las casas, a desatar el Shabbat Shalom, la llegada del reino, el único que genera descanso y reposo integral. De nuevo, el reino es el único que genera descanso y reposo integral. Entonces, si anunciamos el reino, estamos guardando el día de reposo. Si anunciamos el reino, estamos trayendo el verdadero Shabbat Shalom, no un rito judío, sino el verdadero Shabbat Shalom. Aleluya. Esta mujer y su casa fueron visitados por el reino. De nuevo, esta mujer y su casa fueron visitados por el reino. Una casa más influenciada, salvada, liberada y sana por la visita del Mesías con reino. Y nosotros nos vamos a levantar con el mensaje del reino. Y nosotros amamos a Israel físico como una nación donde el Mesías puso sus pies, ¿verdad? Nosotros amamos a Israel, nosotros creemos en la restauración de Israel, pero nosotros creemos en la restauración de la iglesia en Israel, de la iglesia en Honduras, de la iglesia en Colombia, de la iglesia en los Estados Unidos, de la iglesia en México, de la iglesia en toda la tierra. Nosotros creemos en la restauración total de toda la tierra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio del reino a toda criatura para testimonio. Entonces, ¿verdad? Necesitamos predicar el evangelio del reino, necesitamos anunciar el evangelio del reino. Necesitamos amar a los judíos y amar a los árabes, amar a los iraníes y amar a los hondureños, amar a los mexicanos y amar a los puertorriqueños. Necesitamos amar el reino de Dios sobre la tierra. Necesitamos trabajar, abrir las casas con amor, con denuedo, predicando el evangelio del reino. Necesitamos traer paz a la tierra. El Mesías visitó las casas. El Mesías celebró reino en las casas. Estamos preparados para abrir la iglesia en casas y convertir y hacer una red de iglesia en casas, trayendo vida, trayendo restauración. El verdadero Shabbat Shalom, sí, es traer libertad a los oprimidos, es traer libertad a los que sufren, es traer salvación a los que sufren, es traer luz. Ese es el Shabbat Shalom, porque Shabbat Shalom es el descanso eterno. Shabbat Shalom es el reposo eterno. ¿Y cómo vamos a reposar en tiempo de crisis? ¿Y cómo vamos a reposar en tiempo de desastres? ¿Y cómo vamos a reposar? Por eso el Mesías les dijo, los discípulos le dijeron: Señor, tienes que comer. Le digo: no, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Mi comida es esa, eso es mi comida. Hay una comida mejor que tengo que comer. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Es necesario que continúe su obra. Tremendo. No podemos parar. Si nuestro modelo es Jesucristo el Señor, tenemos que hacer lo que Él hacía. Tenemos que seguir, tenemos que curar en día de reposo. Tenemos que liberar en día de reposo. Y el día de reposo es todos los días. El día del Shabbat Shalom es todos los días. Si todos los días anunciamos el reino. Lo repito. El Shabbat Shalom es todos los días si todos los días anunciamos el reino. El día de descanso es todos los días si todos los días anunciamos el reino. Amén. Hasta que Él venga a instaurarlo físicamente con su retorno. Él va a venir con certeza y va a colocar el verdadero día de descanso. El día 7. El cumplimiento del propósito. El verdadero Shabbat Shalom. Ahora, nuestro trabajo no es guardar un día y prenderle velas al día. Nuestro trabajo es predicar el evangelio del reino para anunciar el Shabbat Shalom. Para anunciar el día de reposo. Para sacar a la mujer oprimida, levantarla y que se ponga de pie y adore al Dios verdadero. Qué lindo poder compartir reino con ustedes. Qué lindo poder empaparnos con el mensaje del reino. Qué lindo poder sembrar reino. Abra su casa. Conviértase en ese Cornelio que invita a Pedro. Cornelio significa cuerno, el que convoca. Invite, usted es el cuerno, el que convoca a su familia para invitar a Pedro, que representa el colectivo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino. Pedro representa el colectivo, la iglesia del tercer día, la iglesia resucitada, la iglesia restaurada, la iglesia guerrera. Cornelio invitándola a usted. Abra su casa, invite a otro a abrir su casa, predica el reino, no pare, siga anunciando el reino, que cosas grandes van a pasar en su vida. Que el Eterno nos bendiga a todos, le mando un besito, un abrazo, oro por los diezmos, las ofrendas, las primicias, oro por la honra, oro por la gratitud, oro por la amistad.
Oro por la coinonía, oro por la fidelidad. Bendita sea su casa, bendito sea su trabajo y bendito sea usted. Oro por la provisión en las casas, desato ideas, desato trabajo, desato bendición, desato recursos, desato sanidad, desato expansión. Veremos la gloria del Señor. Que el Eterno nos bendiga a todos. Una bendición grande estar con ustedes. Gracias a la gente linda por estar juntos y compartir el reino. Esta fue entonces la dinámica de Casas Cornelio número 17. Colecciónelas y compártalas porque este es el material que vamos a seguir. Todo el material que estamos dando es el material escrito, que vamos a crear los libros y los materiales para dárselos a todos ustedes, porque son las guías que ustedes van a usar para las Casas Cornelio en todo el planeta. El Eterno nos bendiga a todos, tengan una noche maravillosa. Voy a estar un momento en el Instagram para que ustedes vengan conmigo. Un besito y Shabbat Shalom. Bendiciones.